this computer. Okay. Buenas tardes, seguimos en nuestro ciclo de charlas de educación y el mundo del trabajo, juntos diseñando nuevos caminos. Esta tarde tenemos el honor de tener a Valentín Martínez y Daniel Primucci, que nos continúan compartiendo de su conocimiento y de su experiencia con las energías. Específicamente hoy tenemos energías renovables y sustentabilidad aplicado a proyectos de innovación en educación media. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ahora estamos saliendo bien con micrófono y demás abierto. Bien. A diferencia de la instancia anterior en la que hablábamos del tema de la eficiencia vinculada con las energías renovables puntualmente, en este momento vamos a hacer un enfoque más pedagógico. Y vamos a describir un poco cómo fue el proceso que desde la inspección de electrónica llevó a que a través de las energías renovables fuéramos incursionando en distintas instancias y fuéramos aprendiendo un poco en la marcha, ¿no? Cuando no había tanto respaldo de cómo dictarlas estas. Ya de hecho hace unos 6 años. Voy a compartir con ustedes pantalla. Bien. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Se ve, sí. Correcto. Vamos a ver entonces el tema de las energías renovables y cómo cómo nos permitió aprender a nosotros también cómo poder dictar esas clases. Hoy sabemos que las energías renovables están instaladas en el país, no queda ninguna duda, ¿sí? Ahí vemos de repente unos depósitos de biomasa, donde se está seguramente conservando, reteniendo y creando algún gas. Abajo unas celdas fotovoltaicas, similar a la instalación que tenemos hecha justamente en Tacuarembó. Y molinos eólicos que son tan comunes ahora cuando uno va por carretera en el interior del país. De esta realidad de energías renovables, en primera instancia nos preocupamos mucho por saber, perdón, estoy teniendo un inconveniente que no puedo pasar a la segunda placa. Compartir, no sé, no corre. Voy a hacerla voy a compartir la pantalla. Desde aquí va a ser más fácil. Bien. Entonces nos preguntábamos cómo podíamos hacer para ir educando. Le voy a pasar del Excel porque no está corriendo con pantalla completa. Y lo variado de las energías renovables nos permitió, justamente era el desafío y era el encuentro, ¿no? Las energías renovables no permitían que el estudio sea abordado como eran otras asignaturas, como eran otros oficios. Las empresas se adaptaban a la pequeña escala, incursionando en varias renovables, es decir, que no teníamos una empresa a la cual destinar el producto educando solamente. Me explico con ejemplos. Si la empresa solamente hubiera desarrollado, por ejemplo, la energía eólica, entonces nosotros perfectamente podríamos haber formado a esa persona de repente en electrotecnia, por ejemplo, ¿no? En el tratamiento de motores, en el recurso del viento, y así terminaba todo. Iba a ir por la línea eléctrica. Sin embargo, esa misma empresa, si no era muy grande, de repente tanto montaba fotovoltaica que podría haber funcionado bastante bien, pero ya había que darle al operario una noción más clara sobre electrónica, sino que también montaba colectores solares térmicos, ¿no?
Entonces había que enseñarle todo lo que era el manejo del agua, el hecho de cómo calentar un fluido, y eso era otra temática. Bueno, las aplicaciones también eran distintas. Con una seguramente íbamos a generar electricidad o calor, y con la otra íbamos a trabajar con agua caliente, íbamos a trabajar con bombas en vez de exactamente de un motor como generador eléctrico. Eso nos complicaba un poco, ¿no? Entonces los conocimientos notábamos que tenían que ser, como pusimos acá, muy variados, ¿no? Operarios con conocimientos variados, cumpliendo distintos roles. No es lo mismo instalar una cosa que montar la otra. Surgió así, en la marcha fuimos generando una idea donde el conocimiento a nivel de ciclo básico lo manteníamos como similar a como se estaba dictando ahora, pero notábamos que en el nivel 2 teníamos que unificar los conocimientos. El espíritu va porque en realidad podamos llegar al día de mañana a concebir, porque esto está en proceso de evolución, concebir que alguien que hiciera electrónica alguna vez debía pasar por estar frente a una bomba de agua, tenerla que instalar, saber cómo hacer para que no perdiera, y saber cómo se mueve un fluido dentro de una cañería. También tenía que saber soldar. Y a los que estaban en áreas como podría ser algo, digo otra porque luego lo voy a manejar como ejemplo, algo que esté en las antípodas, como puede ser carpintería, que estuviera en carpintería también pudiera de alguna forma saber las bases de la electrotecnia y de la electrónica para mantener sus máquinas, porque la carpintería también tenía un proceso de evolución y de cambio muy grande, donde las habilidades personales entendemos que quedan relegadas, no a un segundo plano, pero sí alejadas y concentradas para alguna actividad puntual, que luego en todo caso si hay tiempo la vamos a desarrollar. Así que tenía que haber algo, necesitábamos un alumno con mucha más capacidad de adaptación. Si a esto le sumamos que los próximos operarios, primero que van a ser seres humanos que van a vivir mucho más años, que van a tener más años de actividad, y vamos a tener que poderle dar la posibilidad de que fueran cambiando de carreras, o que las fueran complementando, pero con mucha facilidad. Esto nos lleva al concepto de que deben haber, como marco acá, otras titulaciones, que no se puede seguir un solo título y quedarnos en él. Harás de a uno, pero en la parte final de ese tercer nivel, tendría que haber un fácil trasvase de a uno a otro. Eso no está aún escrito, pero imaginamos, y hemos tenido charlas en este aspecto con inspectores y demás, que nos imaginamos que en el trasvase final, para luego de 20 años de actividad, una persona, si tiene que volver a tomar conocimientos básicos, nadie aprende matemática a esa edad, porque ahí ya tendría 45 años, de repente, esa persona. Se recibió con 25, pongamos, y ya lleva 20 más de trabajo, 45 años, pero sí le podemos pedir que apruebe 1 o 2 exámenes, algún semestre, con un par de materias teóricas sobre otra temática similar, más un pequeño proyecto complementario que dé un enfoque concreto sobre la temática que ha elegido y que pueda obtener una titulación número 2. En eso se basa la idea y hacia dónde deberíamos tener que caminar. Esto se basa también en muchos otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, entendemos que, como dice aquí el primer punto, tanto más válida es la asociación de conocimientos cuanto más profundo sea el nivel de conocimientos alcanzado previamente. Es decir, que no queda, y esto no es que vayamos en contra de la política, que hay que llevar toda una educación a toda la población. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que decimos es que además de eso, deben haber algunas especies de nichos en las cuales se pueda dar un conocimiento más amplio en la base, porque, vuelvo a la lámina anterior, porque si no tenemos una base suficientemente ancha aquí abajo,
luego no vamos a poder hacer el trasvase arriba. Ato esto con lo que venía diciendo antes, que digo, hoy un carpintero tiene que saber soldar, hoy un carpintero tiene que saber lo básico de motores y un mínimo de electrónica. No puede seguir, a veces tiene que saber incluso más de lo que hoy está sabiendo, por la duración de los conocimientos. Hay que darle las pautas de cómo funciona esa temática para que pueda lanzarse, para tener un educando a largo plazo útil y vigente, porque no hay nada más difícil para quien está diseñando un plan de estudio que la incertidumbre que genera la innovación. Cuando uno está vinculado a la industria, como lo he estado siempre, el carácter de innovación es algo definitorio, es algo que puede hacer y hace desaparecer empresas, pero también hace desaparecer oficios y hace desaparecer seres humanos capacitados para realizar los nuevos desafíos. ¿Cuál es entonces nuestro desafío de educación? Darle la mayor vida útil, conceptual, educativa a ese operario que vamos a tener. Y hacia ahí es que vamos, ¿no? Perdón, me quedo. Como resultado, tenemos una versatilidad en el producto educativo que hace a la adaptabilidad de la demanda. La demanda es variada y cambiante, permanentemente. Lo específico, entonces, tenemos que darlo en las últimas etapas de ese conocimiento, en ese trasvase que recién hablábamos. No solamente debemos hacerlo, dar un conocimiento ahí muy actualizado y específico. Hoy cada conocimiento de eso dado en ese punto no suelen durar más de 5 años. No duran 10. 5 años. Entonces, tiene un conocimiento en ese momento, se le da una expertise puntual, que pueden suceder dos cosas. O esa forma de trabajar a los pocos años desaparece porque tecnológicamente aparece una nueva y él va a tener que volverse a adaptar. O, de lo contrario, esa expertise sigue siendo necesaria en los mismos términos, no hay un avance tecnológico en ese momento, en los próximos 5 años, capaz que tarda 10 en venir el avance tecnológico allí, ¿sí? Pero también va a haber muchos más interesados en conocer eso y ese operario va a tener muchos más competidores para ese mismo puesto de trabajo. Entonces la única forma es irse adelantando, ¿sí? A lo que va a venir o empezar a caminar por carriles paralelos que le den un mayor espectro, un ancho más grande de conocimiento en aquellas asignaturas o temáticas periféricas. La educación en las energías renovables, como dije hoy, nos sirvió como un laboratorio, ¿no? Porque la versatilidad de energías renovables, y diciéndolo pronto y mal, el tener que necesitar muchas veces conocimientos relativos al agua y otras veces conocimientos relativos a la electricidad, hace que hasta esos dos universos, al día de hoy, en la UTU, han estado bastante divorciados. Y digo, se está trabajando para que eso no funcione. Cuando también en la misma inspección de electrónica aparecen nombres como, y con mecánica general también, con otra inspección, aparece electromecánica, electroelectrónica. Bueno, eso nos aproxima a una unificación de conocimientos. Bueno, pero aún tiene que ser más desafiante, con temáticas no tan próximas. Seguimos. La educación tecnológica y la demanda empresarial. ¿Qué es lo que nos están pidiendo para ese educando que nosotros enviamos a la plaza, al trabajo, al mundo, a la demanda laboral? Un empleado con rodaje. Si estaba estudiando no puede tener rodaje, ¿no? Eso es de perogrullo y es el gran dilema. Vamos a ver qué solución al respecto. Nos piden que que tenga una experiencia con determinada cantidad de años de trabajo. Y hay que elegir una carrera con vocación y conocimientos duraderos como para enfrentar esos cambios tecnológicos, como ya dije antes,
y de hacerlo de una forma organizada, ¿no? El mundo laboral es cambiante y hay desaparición de las viejas formas de trabajo, porque no se construye igual. Hay muchas cosas que han quedado sin efecto y que solamente deberían enseñarse bajo aspectos, no digo históricos, pero conceptuales. Y acá me voy a abrir algo que dice alusionante, de lo cual no tengo la placa. Pero, ¿quiere decir que hay oficios que se pierden? Es lo primero que podríamos decir. No, no hay oficios que se pierden. Y ese es otro gran desafío que da para otra charla que va a tener CTPU. Un desafío que va a tener que dar. Porque los nuevos oficios no terminan de eclipsar totalmente a los viejos. Fíjense en cómo aparece una revaloración. Lo que pasa es que no ocupan mucha mano de obra, mucha cantidad en ninguna parte del mundo, pero sí, para sostenerlo se requieren técnicos que no solamente sepan la última tecnología, sino que también sepan la anterior. O sea que son individuos con un conocimiento y una expertise muy grande. Voy a un ejemplo. Conocimiento en lo mío, que soy arquitecto, para construcción, por ejemplo. ¿Sí? Se requiere que hayan carpinteros, que hayan yesistas, que hayan sanitarios, albañiles, que comprendan la forma de construir que hubo en el Uruguay 150 años atrás, hoy totalmente perdida. Eso ya se ha comenzado a realizar en algunas universidades. Ese recuperar conocimiento. Entonces, los individuos que saben muy a fondo y están muy actualizados con cualquier temática actual, deben también conocer la anterior. Son muy pocos, pero eso lleva a una mejor consideración, por ejemplo, del patrimonio, revalorizar edificios. Eso lleva a que se potencie más el turismo y eso hace que también vengan nuevos ingresos. O sea, nada, al día de hoy, tal vez hablábamos hace 30 años atrás, decíamos, esta forma de construir o de producir tensión o corriente eléctrica anula totalmente a la otra. Hoy no, hoy eso no es tan claro. Siempre queda un pequeñísimo nicho donde eso queda y eso se mantiene, ¿no? Es como guardar semillas el tema, ¿no? ¿Y cómo respondemos a todos estos puntos? Con el punto que está abajo. La educación, para tener un buen rodaje, para tener años de trabajo y seguir vigente, porque si tengo años de trabajo estoy vigente, elegir la carrera con vocación y adaptarme a los cambios tecnológicos, adaptarme a un mundo de cambio laboral y demás, ¿qué es lo que tengo que tener? Una actualización constante. No hay otra forma, hay que estudiar toda la vida. Ya no hay que ser, de repente, mucha gente estudiaba toda la vida como estudian los profesionales, como se actualiza el médico, el ingeniero, el arquitecto. No, hoy el que tiene una expertise y es técnico, también debe actualizarse, pero muchísimo. ¿Sí? Y se hace más difícil porque los sistemas no están tan organizados como para facilitar la actualización de los técnicos, ¿no? No así en el campo profesional. Pero los técnicos no se les hace fácil, hay que salir a buscar la información, no les llega muchas veces. Otro tema es modelo de educación en el trabajo. Es algo de lo cual actualmente se habla mucho y puede solucionar los puntos que anteriormente cité. Quiero que salga con experiencia, pero ¿cómo va a salir con experiencia si recién estudió? Ahora, si ya está estudiando y ya le doy el rodaje inicial al menos, el individuo ya queda enganchado en la cadena de trabajo. Sin embargo, estos modelos están condicionados por los modelos industriales y sociales de cada país. No es lo mismo adquirir un modelo de educación del trabajo de Corea que adquirir el que está en Finlandia, en Alemania, o lo que se quiere implementar en esta zona de América. Sin embargo, ahora voy a ir a hablar sobre las escuelas de producción, porque eso es importante porque ha generado un antecedente en el Uruguay y también han funcionado en la Argentina. Incluir estos modelos educativos y adaptarlos a nuestra realidad, a todos estos que se hablan en el medio, vuelvo a decir, el modelo coreano, el modelo japonés, el alemán,
el finlandés. Incluir estos modelos educativos y adaptarlos a nuestra realidad es el gran desafío. No lo puedo copiar. No somos una sociedad de origen germana, ni de origen finlandés, ni de origen oriental. Como los chinos. No somos. Así que tenemos nuestra propia idiosincrasia y vamos a tener que adaptar esos modelos, comprender cómo son, comprender cómo funcionan y llevarlo a nuestra mejor forma de ver y a nuestras posibilidades y a nuestro marco legal también. Es muy importante, si en cualquiera de los modelos, y va a tener que ser también en el que se realice en el país, realizar convenios entre educadores y las industrias. Las industrias tienen que estar interesadas en disponer de esta mano de obra. Hay mucha costumbre de que muchas empresas solicitan la mano de obra cuando tienen la necesidad. Bueno, va a haber que prever un poco más cuáles van a ser esas necesidades, y está ahí el desafío industrial. He tenido empresas y sé lo que es, sé de lo que estoy hablando. Pero, digo, va a haber que tener más programado para tener un desafío, y entonces, teniendo el desafío, allí vamos a poder formar con antelación al joven operario que luego quedará integrado en la empresa. Las escuelas de producción fue una experiencia que hubo en el país, que realmente fue... Las escuelas de producción y los bachilleratos tecnológicos son dos antecedentes que en el país lo catapultaron y lo mantuvieron y lo lanzaron hasta donde estamos hoy. Creo que la responsabilidad nuestra, de los que vivimos este tiempo, es generar algo característico de este tiempo que también podamos impulsar y mejorar la educación tecnológica, ¿no? Crecían más o menos, digo, esas escuelas con el apoyo directo de la UTU, con el apoyo del Estado, sí, con alguna interacción, con alguna favoreciendo alguna demanda de alguna empresa, pero donde eso no estaba sistematizado. Sin embargo, no es poca la experiencia. Y les puedo asegurar que hace unas cuantas décadas atrás, la educación en esta región del mundo en este aspecto era bastante pionera, ¿no? Claro, los demás estaban saliendo de una guerra en ese momento, ¿no? Pero bueno, son un antecedente demasiado fuerte, como digo aquí. Las escuelas de producción son un antecedente fuerte como para no tenerlo en cuenta. O sea, no venimos de cero. Que se nos haya desvirtuado porque no supimos actualizarlo, porque los dejamos morir, porque no comprendimos la nueva regla de los tiempos, cuál era el código que nos imponía para que esto fuera válido, no quiere decir que esto nos sirviera. Le faltó actualizar. Pero debemos mirar con orgullo esto. Por eso lo reformulo. ¿Cómo las podemos potenciar entonces? Y bueno, haciendo una medición de los resultados permanente, cosa que antes no se hacía, porque era fundamentalmente educativa, no estaba tan vinculada al mundo del trabajo. Sí formaba a los jóvenes y les daba experiencia, los sacaba del teórico y les daba un gran práctico, y simulaba el mundo del trabajo, cuando el mundo del trabajo era relativamente simulable en las condiciones de trabajo. Hoy la tecnología es tan alta que es imposible que cualquier centro educativo en el mundo pueda tener el último laboratorio donde se enseña la producción de un determinado bien. No lo vamos a poder tener, porque dentro de 5 años cambió y estamos teniendo un problema. ¿Sí? Problemas que tienen actualmente, incluso nuestros ámbitos de educación más de punta, como puede ser el CAIME, ¿no? Estas escuelas deberían ser un mix entre eso. Tenemos ejemplos aislados y tendríamos que intentar hacer una síntesis de ellos. No estamos muy lejos de la solución, ¿sí? Sabiendo siempre cómo están funcionando los de afuera. O sea que si nosotros tomamos la experiencia histórica que tenemos, que está un poco olvidada, ejemplos que hemos tenido sobre la parte educativa y no de investigación, como puede ser necesariamente, como puede ser el CAIME, en lo que respecta a electroelectrónica, y algo, sí, electroelectrónica fundamentalmente. Si a eso le sumamos las experiencias que hay en el resto del mundo,
creo que tenemos el caldo de cultivo como para mejorar y potenciarnos en forma muy fuerte. Voy a apurar un poquito el tema para no retrasarme mucho. El pensamiento y la flexibilidad fuera de protocolos que va a tener que tener el alumno. Necesitamos obtener que nuestro producto sea un alumno muy flexible, que posea un pensamiento crítico, que sepa trabajar en equipo, que sepa ser individual, pero que también sepa dar respuesta fuera de protocolos, ¿no? Que no ofrezca resistencia al cambio, que tenga creatividad, que, bueno, lo siento. Digo todas estas cualidades y realmente digo, qué difícil que es vivir estas próximas años que tenemos por delante, estas décadas que vienen, qué difícil les va a ser a los jóvenes. Bueno, por eso creo que tenemos que tomarlo esto con mucha seriedad, porque la exigencia del mundo del trabajo es tan alta que entonces solamente muy pocos van a poder trabajar. Y si encima ya son pocos los puestos de trabajo que van a haber, porque cada vez van a haber menos, no es un panorama fácil. No es un panorama fácil. Escuelas de producción, o la educación en el trabajo, o los sistemas educativos, todos esos aspectos que no son iguales, pero que por un momento permítanme ponerlos en la misma caja, para su puesta en valor requieren, lo que digo acá abajo, una propuesta con alta innovación y gestión. Eso es lo que necesitan. Alta innovación y gestión, permanente cambio, ¿sí? Y ser muy proactivos y creativos en la propuesta. Pues si le estamos pidiendo a esos jóvenes que sean capaces de dar propuestas alternativas cuando están en el mundo del trabajo, tienen que tener un horizonte suficientemente amplio como para poder apoyarse en otras asignaturas, en otras formaciones y hacer esa deducción, ¿no? Pues nosotros vamos a tener que hacer lo mismo sobre cómo vamos a votar. La diversidad de titulación con esa transversalidad en la parte superior, como habíamos dicho. Se requiere que el profesional en ciencia de la educación se involucre en comprender los procesos industriales. No existe más el industrial que simplemente reclama que le venga el producto terminado y por otro lado el educador que dice yo educo y ya está. No, eso ya no hay lugar a más. Eso. Ambos van a tener que empezar a dialogar. Las incertidumbres sobre el avance tecnológico y los tipos de trabajo en el futuro, ¿cómo los vamos a vencer? Bueno, justamente ensanchando la matriz educativa desde la base, no queda más. Y después llegando a especificidades puntuales y que de una forma rápida se pueda ir de una especificidad a otra, pudiendo trasvasar el horizontal. La diversidad, digo acá, dirigida en base a una unicidad educativa. Claro, no podemos tener tantas asignaturas distintas como para carreras distintas. Hoy la resolución de problemas, para el que tiene un nivel de formación determinado, responden a lógicas similares. Basándonos en eso, no es tan necesario que haya una diversidad tan grande. Si damos un conocimiento básico muy marcado en la base y complementamos puntualmente con algo más en la medida que se va volviendo más específico, ese mismo individuo tiene los conocimientos de base como para resolver A, B o C si complementamos con un B' y con un C'. No hay por qué pensar que no. Este concepto de programas agrupados en las energías renovables nos hacía verlo de esta manera. Nosotros tenemos una producción, un recurso renovable, sol, viento, lo que sea, y un medio ambiente para cuidar y una sociedad que tiene sus demandas que hay que satisfacer, esta sociedad a través de esta producción. Todo esto está en el centro. Y nosotros desde las energías renovables manejábamos tres cosas. Una normativa de cómo se pueden montar las cosas, ya sea una normativa técnica o fundamentalmente legal, ¿no? Pero por eso decimos, pueden ser
legales o una catalogación de decir, bueno, esta es más eficiente que otra. También hay consideraciones técnicas en la normativa. Disponíamos de varias energías renovables, al menos las que entendemos que pueden llegar a ser más usadas en el país. Podría estar alguna más agregada en esta lista. Y una envolvente pasiva, que es un edificio, un taller, una nave de una fábrica, un gran galpón, con un equipamiento activo adentro que es el que produce. Lo entendíamos así, el mundo donde las energías renovables estaban cuando estaban empezando a aparecer en el país. Perdón, fíjense ustedes que cuando decimos energías renovables, en este contexto, energía renovable era un punto más entre 3 o 4. Ayer, antes de ayer, cuando hablábamos del concepto de la relación eficiencia-energías renovables. Ahora estamos hablando del paquete general, estamos hablando de toda esta idea. A modo de ejemplo, para ir terminando, en las áreas en el área de procesos industriales, que es en la cual he estado cerca trabajando estos años en CTPU, encontramos áreas donde parecen dos bloques donde las ideas que dije se pueden adaptar bastante bien. Por ejemplo, área de mecatrónica, ¿sí? Robótica, cualquiera de ellas. Y puedo hablar también de otro sector que puede ser el área de construcción y de carpintería, ¿no? El Uruguay con la producción de madera, las viviendas en madera, que tienen un montón de virtudes, no es perfecta como otros sistemas constructivos a los que estamos acostumbrados. En Uruguay más bien estamos acostumbrados a una vivienda de una construcción de características pesada, manual, ahora pesada, semi-prefabricada. Pero no alcanza con que nos quedemos en esto. Diría que en esto es en lo que estamos empezando a caminar en algunas áreas y caminaremos, espero, próximamente en estas. Sino que vamos a tener que vincular esto con esto. Vincular el área de mecatrónica con carpintería. Porque hoy el carpintero corta grandes placas de madera. Y necesita, ya sabemos qué cantidad de conocimiento de dibujo y demás, pero va a tener que saber otros conocimientos. ¿Cómo eso va al producto final? Y entonces se perdió el concepto de la vieja carpintería. No, van a haber nichos, como dije, en muy pocos, y para gente de mucho más valor aún agregado, porque captó mucho más conocimiento, como es el área de una construcción patrimonial, ¿sí? Que va a requerir de esos carpinteros. Pero no solamente el carpintero que tiene el oficio manual, sino que tiene el oficio manual que tiene cantidad de otros conocimientos técnicos muy precisos, muy elevados que lo sostienen. Bueno, pasa lo mismo en la parte de mecánica y en la parte de electrónica y de electrotecnia, porque las tensiones que hay que suministrar en los puntos de carga de un auto eléctrico hacen realmente de la electrónica, de la electrotecnia un problema. Y después todo el sistema de control para hacer la carga, tengo toda una electrónica. Y en última instancia tengo un auto. ¿Se perdió entonces el viejo mecánico? No, el viejo mecánico va a quedar para algunas cosas de mucho valor. O para maquinaria pesada, por ejemplo, donde los sistemas eléctricos están bastante más retrasados, ¿no? Llegan a aparecer hasta nuevas funciones. En el caso de el commissioning, es una especie, esta figura no existe en el país, pero si estuviéramos construyendo un par de edificios de 40 pisos, como el que puede estar ahí en la foto, edificios bastante o muy complejos, no hay que olvidar que este edificio está en el medio del desierto, ¿no? A 6 cuadras, y no miento, a 6, 7 cuadras de donde está, es un desierto. Entonces, en esas condiciones, ese edificio, cuando fue construido, los sistemas de refrigeración, los sistemas inteligentes, de sensores de luces, de controles, de cuantas cosas se les pueda ocurrir, requirieron de técnicos que para su selección, podemos hacerlo en otra charla, es tremendamente titánico. Y termina siendo un personaje tan importante que compite con el arquitecto o el ingeniero que está llevando esa obra adelante. A tal punto que cuando la obra finaliza,
Ese ingeniero, ese arquitecto se retiran y ese individuo queda con un par de ayudantes controlando todo el mantenimiento predictivo de ese edificio. Termina siendo su trabajo por muchos años. Ese individuo es un nivel, vendría a ser el ingeniero, voy a la lámina anterior, vendría a ser, no sé, por acá, vendría a ser un ingeniero en electrotecnia, por ejemplo, de los ingenieros que salen de UTU, ingeniero tecnológico, que a su vez ese ingeniero tecnológico tiene la mitad de todos los conocimientos de construcción y carpintería. Otro título. Bueno, ese individuo existe, o sea, no estoy hablando de cosas que no van a estar. Estos individuos ya están en el mundo. Ya llevan, en el primer mundo ya llevan casi 10 años que están. Tal vez tardan 10 años más en estar aquí. Pero bueno, vamos a tener que formar dentro de 4 o 5 años, empezar a hacerlo, a producirlo. Y para eso tenemos que tener los programas antes. Y bueno, en eso se está trabajando. Al menos vamos todos haciendo conciencia en eso. Entonces pasa eso con viviendas cada vez mucho más complejas. Por ejemplo, por decir la vivienda, va desde un estacionamiento con celda fotovoltaica hasta todo un sistema inteligente de una casa donde el consumo y la eficiencia, volviendo a todo el diagrama inicial, donde intervenía la energía renovable, su marco legal, intervenía la eficiencia y toda la sociedad que es la que genera esa demanda para producir un producto, lo estoy viendo. Esto ya está hoy. Como conclusiones, unificación a nivel aplicado y que sirva para varias disciplinas de formación. Tengo baja conexión. Diversificación en los años finales a nivel terciario con la suficiente especificidad y también con el trasvase en el último año. Una formación permanente del alumno y un bajo modelo, una educación en el trabajo que contenga las particularidades que el país y la sociedad y la demanda y el nivel de industrialización que hay lo pueden llevar adelante, ¿no? Estas serían, lo que digo, ¿no? CTP debe fortalecer su rol en un escenario futuro liderado por la tecnificación y la eficiencia. Así que, bueno, voy dejando por acá y les agradezco a todos el tiempo. Y bueno, seguimos ahora con un ejemplo que ha realizado Valentín con sus alumnos. Gracias, Daniel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy interesante. Si tú me permites un par de preguntas, ya que estamos contigo acá, antes de que continúe Valentín, me surgen dos dudas. Como, ¿qué pasos tú crees que son los siguientes? Porque me pareció muy interesante lo que tú decías de la realidad, de los chicos que tienen que estar unidos con el movimiento de la industria, o sea, lo que tú dices, la responsabilidad que tenemos para garantizarles usabilidad a lo que ellos están aprendiendo. Entonces, según tú y lo que tú has estudiado, ¿cuáles serían los pasos siguientes para que nos acerquemos y esa brecha que hay se una? Que básicamente es el objetivo de esta charla entre educación e industria, en este caso. Y la segunda, ¿cuáles según tú serían los pasos para poder ayudar a limar esa resistencia que sobre todo es más que en los chicos, es en los docentes, existe al cambio? Bien, bueno, te contesto. La primera es una madurez que debe haber socialmente. No queda otra que conversar, hablar, explicarle a las empresas. A las empresas, por otros lados, también le está llegando toda esta información, como que saben que para sostenerse, lo que pasa es que hay que adaptarse al cambio, y a ellas no les es fácil adaptarse al cambio. Tampoco nos es fácil a nosotros adaptarnos a este cambio en la educación. No, a nosotros nos está costando con nuestras realidades, su realidad que tienen que atacarla de todos los días, también se les dificulta mucho.
no queda otra que hablar. Que hablar y ponerse en contacto y ir empezando a caminar juntos, venciendo barreras. Con respecto al cuerpo docente, pasa lo mismo. Siempre al cambio hay una resistencia. Yo no me estoy eximiendo de ella, porque aunque esté dispuesto al cambio, a veces no sé qué es lo que hay que cambiar o dónde tenemos que tocar. Y hemos golpeado puertas en otros lados y nos cuentan sus historias que tenga una varita mágica de cada uno de nosotros. Y donde el docente es un componente en este gran engranaje de cómo realizar educación actualizada, moderna para a largo plazo para esos jóvenes. ¿No? No queda más que informar, comentar y bueno, ir quitando barreras. No sé si los que estamos acá tienen alguien alguna más pregunta antes de que se nos vaya Daniel. Perdón. Que si no sé de los otros asistentes a la sala, si alguien más tiene alguna pregunta para Daniel antes de que se nos vaya. Alejandro, ¿tienes? Y estaba viendo, y ingresé por la mitad de la charla, vi la última parte, y es muy interesante lo que plantea el Daniel respecto de a ver, que las nuevas casas son tipo casas inteligentes, y nuevos materiales que están viniendo de la construcción, digo, hablemos del steel framing, de la inclusión de la madera, y lo que yo dije de las casas inteligentes, que la inclusión de la domótica, ¿no? Que esa es una cosa que se está haciendo cada vez más accesible y bueno, y se está haciendo accesible y acá nuestra realidad quizás no está muy asimilado a nuestra realidad local. Digo, pero ya hay elementos como los portones, por ejemplo, elementos de eso, pero digo, yo estuve viendo presentaciones, por ejemplo en España, que el tipo con la voz puede accionar toda la casa. Imagínate lo que digo, una persona con capacidades diferentes, con menos visión, cómo puede desempeñar esas cosas, ¿no? Pero digo, son cosas que están ingresando nuevas y que hay que capacitar a la gente. Acá nuestros chicos cuando entran al polo piensan en el balde y la cuchara y es una idea de que como que se va alejando de eso. Bueno, solo eso, bueno. De acuerdo, sí, es así, es eso mismo lo que tú dices, lo que sucede. Y no está mal que enseñemos el balde y la cuchara, el asunto es la vigencia que ese conocimiento que le damos a él no le genere una decepción dentro de X cantidad de años. No sabemos cuánto, pero en algunos rubros ese cambio va a ser muy rápido. Y en otros, bueno, tal vez se dilate un poco más, ¿no? Pero bueno, va a haber que seguirse formando y reformulando gente, y reformando gente. Capacitaciones van a tener que estar a la orden del día. Sí, bueno. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. De verdad que muy enriquecedor tu enfoque como técnico y de la cultura, cómo se deben transmitir esos conocimientos. Quedamos muy agradecidos contigo.